latido de un corazón, tu voz sana y alivia, tu voz es milagro y acción. Amigos y amigas, hoy es el Día Mundial del Riñón y yo tengo conmigo a dos personas que saben mucho del tema y vamos a hablar de la enfermedad renal crónica y vamos a hablar de cuál impacto tiene y vamos a hablar qué hay que hacer para cuidarse, porque yo creo que vale la pena tener el tema con ustedes, sobre todo con gente que sabe y que está preocupada por lo que pasa. Ellos son los jefes del servicio de nefrología, tanto del Hospital San Juan de Dios, doctor Álvaro Herrera, como del Hospital México, doctor Manuel Cerdas. Ellos se pasan trabajando en cómo prevenir esto todo el tiempo, más allá de las horas que trabajan en el hospital o en su consulta. Son gente que tiene un mensaje que darnos y vamos de una vez a entrar con este mensaje, porque hace años venimos hablando del Día Mundial del Riñón. Cada año está dedicado a un tema en específico. ¿Cuál es el tema específico este año y por qué? Doctor Cerdas del Hospital México. Buenos días, doña Amelia, gracias por atendernos. Buenos días a los radioescuchas. El tema específico de este año es riñón y envejecimiento. O sea, y el eslogan, el mensaje que se quiere lanzar este año internacionalmente, y particularmente en Costa Rica, es que nosotros envejecemos así como envejecen nuestros riñones. Entonces, en el sentido de que existe una población de riesgo de tener más enfermedad renal, y esa población son los pacientes mayores de 65 años. Ojo. Entonces el mensaje... Yo eso no lo sabía hasta un día de estos, que el riñón envejece conforme uno envejece. Exactamente. También. Y si aparte de eso pasan otras cosas, es peor. El mensaje que se quiere transmitir es que, digamos, externamente nos podemos ver las arrugas, el pelo blanco, etcétera, pero también ser conscientes que internamente nuestros riñones también van envejeciendo y requieren tanto igual o más cuidado que cualquier otra parte del cuerpo humano. Que cualquier otra parte. ¿Por qué? ¿Por qué esos riñoncitos son tan importantes, doctor Herrera? A ver. Bueno, buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todos los radioescuchas. Es que los riñones para nosotros o para nuestro cuerpo es fundamental, porque son este filtro inteligente, este funcionar en el cual nos permite eliminar aquellas sustancias que tenemos de más y también nos permite retener en nuestro organismo aquellas sustancias que tenemos que conservar, porque por A, B o C estas sustancias están disminuidas en algún momento y entonces el riñón inteligentemente las filtra. Nos permite excretar un poco más de líquido si tenemos más líquido de la cuenta, o nos permite retener el líquido en nuestro cuerpo si tenemos menos líquido del que se requiere para nuestro funcionamiento corporal. El riñón también nos permite controlar la acidez de nuestro cuerpo, porque nosotros funcionamos, el cuerpo humano funciona de acuerdo a cierto grado de acidez. También produce algunas hormonas que son muy importantes para el control de la anemia, para la absorción del calcio, ¿verdad? El riñón también tiene que ver indispensablemente en el control de la presión arterial. Entonces es como el órgano que nos brinda cierto grado de equilibrio en nuestro organismo para poder vivir adecuadamente como lo realizamos. Entonces es un órgano fundamental para el aclaramiento de sustancias, para control de presión arterial, para la retención de algunas sustancias, para la excreción de otras sustancias, ¿verdad? Entonces es un órgano que nosotros llamamos la homeostasis o el equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Por qué se enferma el riñón? Dentro de las causas más comunes que pueden dar enfermedad renal está enfermedades que llamamos sistémicas, que afectan el riñón en forma secundaria. La más común es la diabetes mellitus. Luego tenemos hipertensión arterial, tenemos algunas enfermedades que llamamos glomerulonefritis o autoinmunes, tenemos enfermedades hereditarias como la enfermedad renal poliquística, y particularmente en Mesoamérica y en la región chorotega tenemos una enfermedad renal crónica de causa no tradicional, que es todo un tema que se está investigando actualmente no solo en Costa Rica sino en Centroamérica, y en el que está interviniendo organismos de salud como la Panamericana o la Mundial de la Salud y universidades tan prestigiosas como la de Boston
o el Instituto Karolinska de Suecia. ¿Qué pasa cuando se enferma el riñón? Doña Amelia, inicialmente cuando el riñón empieza a sufrir algún deterioro es uno de los grandes problemas porque las manifestaciones son vagas, o sea, son pocas las manifestaciones. Nos podemos sentir un poquito más cansados, a veces podemos andar con la presión un poquito más alta, podemos retener un poquito más de líquidos. En algunas ocasiones podemos empezar a notar, que son cosas que la gente tiene que notar, que empezamos como a hacer un poquito más de espuma cuando orinamos. Nos hacemos algún examen de orina, que es lo ideal, y entonces pues nos aparece un poquito de sangre, o nos aparece una cruz de proteínas, o nos aparecen algunas otras características en el general de orina, ¿verdad? O cuando tenemos nuestra rutina, pues nos hacen los exámenes de sangre, en especial si somos hipertensos, diabéticos, cardiópatas, si padecemos de lupus, de artritis, si estamos con sobrepeso, porque todo esto va a afectar en última instancia el funcionamiento del riñón, pero los síntomas iniciales de enfermedad renal son síntomas muy vagos. Por eso es la importancia de que los pacientes que tienen enfermedades crónicas no se preocupen solamente por llevar el control de dieta, medicamentos, que es fundamental, sino también porque tienen que estar yendo a su control médico, no automedicarse, y aparte de eso que se les estén controlando algunos exámenes de laboratorio con cierta regularidad para detectar la enfermedad renal tempranamente, que eso es parte de lo que estamos tratando de promulgar. ¿Cuánta gente padece de eso? Digamos aquí en Costa Rica, yo sé que ustedes manejan también números del mundo, pero aquí en Costa Rica están preocupados por el envejecimiento porque es mayor el número de gente enferma a partir de los 65 años. Sí, claro, a partir de los 65 años, prácticamente 1 o 2 pacientes de esa edad, dependiendo de la condición de fondo, pueden tener algún problema del riñón. Y a partir de los 75, prácticamente el 50% de los pacientes del grupo de población de esa edad puede tener algún problema del riñón. Porque el riñón también se envejece. El riñón envejece. Eso es lo que yo aprendí esta semana, así que imagínense. Es importante, doña Amelia, tener el concepto, digamos, que la enfermedad renal es como se presenta el fenómeno ya conocido en la punta del iceberg. O sea, tenemos una población conocida, estudiada, pero hay una gran población oculta que no conocemos. Claro. Las estadísticas dicen que posiblemente un 10% de la población del hemisferio occidental puede tener algún problema de riñón, catalogarse como tal. Y solo un pequeño porcentaje de estos, digamos, se les han diagnosticado o bien están siendo manejados. Ok, ¿cuál es el impacto? Hablemos aquí de Costa Rica, y el dato que quieran aportar del mundo, pues también lo respetamos, pero hablemos aquí en Costa Rica, digamos, ¿cuál es el impacto de atender la enfermedad del riñón? Porque a mí me gusta mucho hablar de eso, porque la gente cree que eso es muy fácil. Voy donde el doctor en la caja, me dan una medicina, no me la tomo o pierdo la cita y no importa. ¿Cuál es el impacto, doctor Herrera? Doña Amelia, bueno, el impacto es abismal en este momento porque la enfermedad, para nadie es un secreto que la diabetes, que la hipertensión, que la obesidad, que la vida sedentaria, que los problemas de colesterol están cada día siendo más frecuentes. Entonces, esto nos está propiciando que nuestros pacientes en un futuro puedan llegar a tener problemas renales, y ya estamos en esta epidemia. Esto puede ser catalogado casi como una epidemia, el daño renal en nuestros pacientes por enfermedades crónicas. Tenemos también que tomar en cuenta que nuestra población, la población costarricense, estamos envejeciendo, ¿verdad? Y no se han tomado todas las medidas preventivas para poder paralizar un poco este avance tan abismal. El otro gran problema que tenemos es los costos que implica el manejar ya pacientes que tengan enfermedad renal avanzada, porque los costos de nuestros pacientes son muy altos. Costos en consultas médicas, costos en laboratorio, costos en medicamentos, porque cuando el riñón no funciona se utilizan una gran cantidad de medicamentos, y ni qué hablar cuando llegamos a costos de terapia de sustitución renal, ya sea con hemodiálisis, con diálisis peritoneal crónica ambulatoria o con trasplante renal. Entonces, parte de todo este impacto y parte de lo que tenemos que tratar de trabajar hacia el futuro es tratar de captar la enfermedad renal en etapas tempranas y tratar de
trabajar muy fuerte para evitar el progreso de estas enfermedades a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Es que la gente pregunta, ¿verdad? Que uno nunca piensa en eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el riñón se agota? ¿Se agota en algún momento dentro de la vida útil de las personas? A partir de los 30 años está determinado que se va perdiendo anualmente 1% de la población del riñón, de la función del riñón. Eso quiere decir que conforme usted envejece, el riñón va trabajando cada año un poquito menos. Pero, sí, pero los riñones tienen suficiente reserva funcional para que usted viva, si no aparece ningún problema, 90 o 100 años, perfectamente. ¿De qué depende? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo le enseño a los chiquitos a cuidarlo? Vea, el estilo de vida saludable, lo que se ha hablado mucho. Ahora que usted habla de chiquitos, por ejemplo, es interesante que los bebés productos de partos prematuros, o sea, inmaduros, a largo plazo tienen una desventaja y pueden hacer enfermedad renal, nacen con menos masa renal. Estilo de vida saludable, y particularmente la población que nos interesa para este año, que es la población mayor de 65 años, hay cuidados básicos a esa edad. Uno, doña Amelia, es mantenerse hidratado todo el tiempo. Ok, mis setentones y setentonas, pongamos cuidado. Vea, no solo le hace bien al riñón, sino a la piel, menos arrugas. Okay. Vea, y un mensaje para este día muy claro, o sea, lo que se quiere transmitir es que comencemos todos el día tomando un vaso de agua. Así yo lo hago. Eso es fundamental. Lo otro, evitar tomar medicamentos que puedan deteriorar la función del riñón. A esta edad son particularmente sensibles. Si alguien me dice que le cae bien un medicamento, no me automedique. Exactamente. Porque creo que a mí también, porque Vea, puedo estar haciendo. sobre todo los analgésicos antiinflamatorios. ¿Qué es eso? Los que se usan para quitar el dolor o las inflamaciones. Digamos, ¿como cuáles? Digamos, Voltaren, Cataflán, Motrin, aspirina alta dosis. Hay una serie de fármacos de estos muy comunes, Movicox, etcétera, Miox. En general, si a usted le dicen que padece el riñón, tiene que cuidarse mucho cuando se medica, tiene que hablar con el médico o con su médico tratante. Y lo otro es evitar hacerse algunas cosas o tener cuidado. Por ejemplo, si se hace un estudio de rayos X que requiere medio contraste, el medio contraste a cierta edad puede ser dañino para el riñón. ¿Qué es el medio contraste? Eso es lo que se inyecta para hacer una radiografía, digamos. Hay cosas que no deben hacerse. O tener cuidado, evitar hacerse. ¿Qué es tener cuidado? Ya cuando me lo inyectaron, ya me lo inyectaron. Bueno, saber antes de hacerse, digamos, ese procedimiento, cómo está la función de sus riñones y tomar las medidas del caso específico si hay algún problema. ¿Qué es? Es que no es así como tan fácil. Sí, a esa edad hay que tener mucho cuidado y como el riñón conforme va envejeciendo también pierde de cierta manera la capacidad de diluir y concentrar la orina, o sea, ya no la puede concentrar o diluir como cuando usted tenía 20 años. Entonces, por eso es fundamental siempre mantener un equilibrio en los líquidos y insistimos en 8 vasos de agua. Exactamente. Pero no más tampoco. Hay gente que se pone a tomar agua como loco. Mantenerse bien hidratado es fundamental, evitar autoprescribirse y tener alguna idea, por lo menos, de cómo están funcionando sus riñones. En otras palabras, si yo me voy a hacer un chequeo médico, es importante decirle, doctor, revisamos los riñones. Claro, o sea, sí, no claro, se pierde nada. Claro, no se pierde nada con decirlo, y un doctor no le va a decir a usted que no. Sí, eso debe aunque ser. Estemos en la caja del Seguro Social. Eso debe ser parte fundamental, doña Amelia. Porque a veces cuando llegamos por un examen de rutina se nos controla si tenemos anemia o no, cómo está nuestro nivel de azúcar, en algunas ocasiones colesterol, y a veces nos mandan un examen de orina, pero tiene que controlarse la función del riñón. Ampliando un poquito más la respuesta del doctor Cerdas, se está promulgando algunas reglas básicas, ¿verdad? Que era lo que mencionaba el doctor: estar bien hidratado, mantenernos activos, tratar de hacer ejercicio para tratar de mantener un peso adecuado. Los que son hipertensos, tener un muy buen control de presión arterial, ¿verdad? Entonces sabemos que las cifras de presión arterial ideales a mantener 130/80 o incluso tratar de mantenernos en última instancia menores de 140/90. Los diabéticos, tener un muy buen control
de su diabetes mellitus. Entonces, en la seguridad social, que la mayoría de nuestros pacientes van a la seguridad social, aparte de hacernos el examen de azúcar, hay que hacernos un control de algo que se llama hemoglobina glicosilada, que eso también no tiene nuestra institución, y que este examen lo que hace es determinar cómo han estado los niveles de glicemia de los últimos 3 meses. No automedicarnos es otra regla de oro. Evitar el tabaquismo. No hay que fumar porque el tabaquismo también produce un daño importante a nuestros riñones. Cuidarnos con respecto al colesterol, porque el colesterol, así como daña arterias en el corazón y en las piernas y en los brazos, también daña las arterias del riñón. ¿Cómo me cuido con el colesterol? Tratando de evitar las comidas rápidas, ¿verdad? Grasosas, tratando de no excedernos en la cantidad de grasa que le ponemos a la comida a la hora de prepararnos, ¿verdad? También hay que ver lo de la sal y lo Tenemos del azúcar. que cuidarnos. No estamos en contra de los que producen sal, ni azúcar, ni nada de eso. Todo tiene que hacerse con medida. Pero tenemos que controlar el consumo de sal. Tenemos que evitar esos saleros de más en la mesa y acostumbrarnos a que la comida se prepare con la sal que se requiere y evitar el uso de sal adicional. Y ¿verdad? evitar el uso de la otra sal, ¿cómo se llama? De la que dicen está que no es está prohibida la sal que se llama baja en sodio, porque esa sal baja en sodio usualmente como sustituto usa el potasio y nuestros pacientes tienen problemas para el control del potasio. Bien. Vamos a ver, algún día se agota el riñón, hay gente a la que se le agota el riñón algún día. ¿Cuánta gente es? Es mucho, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se agota el riñón? Es para ponerlo así de trágico, para que la gente se mueva las pilas. Esa sería la que llamamos la fase 5 de la insuficiencia renal crónica, que va de 1 a la 5. Que me dicen que cada vez son más personas las cada que vez se son más enfrentan a personas. esa realidad. En esa fase, bueno, hay que darle una terapia sustitutiva, o sea, para que el paciente siga viviendo. Siga viviendo, ojo. Las estadísticas nos hablan de que posiblemente 250 a 300 pacientes por millón de habitantes en Costa Rica anualmente van a caer en esta categoría. Ay, Dios. O sea, estamos hablando de unos 1.200, 1.500 pacientes. Aquí hay que considerar varios factores, doña Amelia. O sea, bueno, está la opción de la diálisis o eventualmente el trasplante, pero también depende de la condición del paciente. O sea, depende de la condición general que se pueda, digamos, ofrecer algún tipo de esta terapia. Por ejemplo, si el paciente tiene otro tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, una cirrosis, una enfermedad pulmonar muy avanzada o un cáncer, lamentablemente no se puede hacer no nada. se puede, porque de ahí ya es un paciente con mucha comorbilidad. Entonces no sería un candidato apropiado. Entonces, la condición en general de su sistema vascular y lo funcional que sea el paciente, la parte cognitiva, el apoyo a la familia, todo esto es importante a la hora de decidir qué tipo de terapia sustitutiva ofrecer a estos pacientes. A ver, doctor, estamos en un punto básico, ¿verdad? Aquí, porque hay gente que dice, yo tomo una medicina y me curo, yo camino y me curo, porque ahora con el cuento de caminar, yo sé que hay que caminar, pero hay otro montón de cosas que hacer. Bueno, cualquier cosa me hacen un trasplante, o sea, eso no es tampoco así como tan fácil. Ya una vez que hay una enfermedad de ese tipo, o una propensión importante, hay que tomar también importantes medidas en la vida. Sí, doña Amelia, vuelvo a insistir, la idea es la prevención. Hacia eso es lo que tenemos que trabajar. Es lo más barato, es lo que nos da menos complicaciones y nos va a dar menos problemas y es lo que nos va a permitir un nivel de vida superior. Entonces, si somos diabéticos, hipertensos, cardiópatas, si padecemos de alguna enfermedad crónica, por favor llevemos un control médico adecuado, por favor tomemos nuestros medicamentos como lo tenemos que hacer. Por favor, no pensemos a los diabéticos que me como un pedacito más de queque y nada va a pasar, o me como un poquito más de arroz y nada pasó, porque yo me siento muy bien, pero como decían nuestros abuelos, el problema es que la procesión viene por dentro, ¿verdad? O sea, la enfermedad va avanzando, y como es un avance lento el deterioro, porque la insuficiencia renal crónica que mencionaba el doctor Cerda ya en etapa terminal, o etapa 5, ¿verdad? Es un deterioro lento, progresivo, e irreversible de la función renal.
Que es irreversible. Entonces, ya esto es irreversible. Entonces, si ya tenemos algún daño en nuestros riñones, hay que tratar de evitar el progreso de esa enfermedad. ¿Y cómo lo logramos? Con buen control de presión, azúcar, hidratándonos, no automedicándonos, haciendo ejercicio y manteniendo un buen control del peso, que son consejos de vida saludable. Si ya tenemos alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, artritis, lupus. Se complica la cosa. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos, doña Amelia? Tratar de evitar que esas enfermedades progresen. Hacia eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ni el doctor Cerdas ni yo nos vamos a enojar porque tengamos menos pacientes. Esa es nuestra idea. Y hacia eso estamos tratando todo el grupo de nefrólogos del país de inculcar en nuestros médicos jóvenes, en el personal de salud y en la población que la idea es prevención de enfermedad renal, prevención, tratar de evitar llegar a esto, porque si no esto en un futuro puede llegársenos a tornar inmanejable. Además, manejar a toda esta gente, si se complica, los hospitales pierden ya la capacidad de hacerlo. No damos abasto. Si en estos momentos, el doctor Cerdas ahorita nos puede hablar un poco más de esto, pero en estos momentos ya estamos con serios problemas para poder manejar nuestra población. Hemos tenido que incrementar programas, son programas muy caros. Los programas de mantenimiento de los pacientes que tienen problemas en el riñón son programas muy caros, no solo en este país, sino a nivel del mundo. Y démosle gracias a Dios de que existe la seguridad social, porque si esto no fuera así, mantenernos privadamente una enfermedad como estas es imposible, es imposible. Impagable. Yo al menos me declaro incompetente para poder manejar, si tuviera una insuficiencia renal crónica, en forma privada, ya con terapia de sustitución renal, y ni qué pensar en un trasplante, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Seguro Social en muchas ocasiones, como entre comillas, no nos cuestan las cosas, pero no nos damos cuenta de lo que realmente cuestan, entonces no ponemos énfasis en poder vivir mejor y tener una mejor calidad de vida al futuro. Doctor Cerdas, ¿quiere aportar algo a este tema? En realidad el problema de la enfermedad crónica podemos decir que es epidémico, sobre todo en algunas regiones como la región Chorotega, y los nefrólogos creemos que está a nivel de un problema de salud, como puede verse el cáncer o una enfermedad cardiovascular. El grupo de nefrólogos de la institución, que somos poquitos, somos 21, doña Amelia, con el apoyo de la institución hemos incrementado la oferta de servicios. Por ejemplo, en los últimos 5 años los programas de diálisis peritoneal crónica ambulatoria han crecido más de un 500%, pero a pesar de eso no damos abasto. Entonces siguen llegando los pacientes. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de cómo detener que esos pacientes lleguen ya a esa fase tan avanzada de requerir terapia sustitutiva. De ahí recalcando las palabras del doctor Herrera, donde tenemos que hacer énfasis en la detección temprana y la prevención. Detección temprana y prevención. Pero vieras que a mí me preocupa también, a raíz de todas las noticias que hemos recibido últimamente, de que la gente deja las citas, de que la gente bota los medicamentos, a mí me preocupa y quiero aprovechar para hacer conciencia de esto que acaban de decir ellos. Ya va a llegar el momento que si la población crece y resulta que los viejitos están creciendo, ¿verdad? No va a haber posibilidad de atención buena a toda esta gente. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con esta gente, doctor? ¿Cómo se puede hacer para que haya atención, pero no solo eso, para crear conciencia en que se necesita también de más apoyo para que ustedes puedan atenderla? A fin de cuentas, si tenemos números que nos hablan de otra cosa, y para que la gente no sea irresponsable. Doña Amelia, yo creo que bueno, usted nos ha ayudado a lo largo de estos años en tratar de crear conciencia en la población. Tenemos que crear conciencia en la población de el problema que se puede suscitar si no nos hacen caso, si no llevan adecuadamente sus tratamientos, si no se hidratan, si no comen lo que deben de comer, porque los problemas los vamos a ver a un futuro. Y entonces, nosotros tendemos a ser muy cortoplacistas, y esa no es la idea de la medicina. La idea de la medicina, y principalmente en enfermedades crónicas, es que tenemos que ver hacia el futuro, que tenemos que ver que si yo ahora hago un esfuerzo y controlo bien mi diabetes, voy a tener a futuro una visión mejor, una visión mayor, una mejor calidad de vida, y voy a poder brindar una mejor calidad de vida
a mis hijos, a mis nietos, voy a poder conocerlos y voy a poder vivir con ellos. Entonces, los medios de comunicación nos están ayudando, entonces es importante. Creo que a nivel de nefrología también se ha tomado la decisión de que cada vez les insistimos más a los médicos generales, a los estudiantes de medicina, a la gente que está en formación. Muchachos, no es solo manejar el problema. Si ya usted me manda un paciente diabético cuando está en una falla renal de tipo 5 o insuficiencia renal crónica avanzada, ese paciente ya está cieguito porque la diabetes le afectó la vista, ya está amputado o de las 2 piernas o de una pierna y ya tuvo un infarto. Yo no puedo pensar en terapia de sustitución renal ni en un trasplante, entonces tengo que ver de qué manera le doy tratamiento paliativo, no curativo. Entonces esto es lo que hay que tratar de hacer. El personal de salud es fundamental. Cada día más se instauran en los hospitales de la Seguridad Social controles para manejo de diabetes, manejo de hipertensión, se hacen grupos. Usted ha visto que la Seguridad Social ha incrementado el ejercicio en los adultos mayores, se crean grupos, se ponen muchas buenas medidas al servicio de la comunidad. ¿Y qué es la sorpresa que llevamos? Que muchos de nuestros pacientes no acatan las indicaciones, no acuden a los grupos, no acuden a sus citas, no toman los tratamientos, no hacen caso con la dieta. Entonces es muy difícil poder hacer la lucha sola. Yo le digo a nuestros pacientes en el San Juan de Dios, y sé que así es en el Hospital México y en todos los hospitales de la Seguridad Social, aquí es un trabajo compartido. Si ustedes nos ayudan, podemos ayudarles. Si usted no me ayuda, yo no puedo ayudarle. Y si usted no me cambia el chip y no me cambia la mentalidad y no nos ayuda a poder prevenir el deterioro de la función de su riñón, esto no funciona. Y a veces logramos cosas muy bonitas, muy interesantes, porque logramos que los pacientes nos comprendan, y si los pacientes nos ayudan, uno puede observar que a veces pacientes con una insuficiencia renal crónica en etapa inicial 1 o 2, el progreso hacia una etapa 5 la logramos retardar muchos años, muchos años. Y de eso se trata. La gente dice, me hacen un trasplante, pero a veces hacer el trasplante no es comida de trompudos, como decían los abuelos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque no es como soplar y hacer bombitas, no. A veces un trasplante puede funcionar, pero un trasplante puede no funcionar. Y puede usted, no, con las condiciones ya que tiene de salud, hacerle un trasplante es exponer la vida más, y no lo van a hacer tampoco. Doctor Cerdas, terminamos el programa. ¿Qué mensaje le dejamos a los costarricenses? Bueno, el mensaje que podemos dejar en general a la población es educarse en aspectos de salud renal. Yo creo que ahí ya comenzaría parte de la prevención de esta epidemia que tenemos, y ojalá que idealmente esta educación comience desde la escuela, enseñando a los niños a cómo controlar su peso, que hagan ejercicio, que no deben comer tanta sal. Sí, ¿cómo abandonamos eso en las escuelas? Es ¿verdad? Qué bárbaro. Es todos fundamental. Son modas para echar a perder las cosas. Es fundamental empezar a educar a nuestra gente desde la escuela en cuidar su salud, en cuidar su cuerpo humano. Lo otro que estamos haciendo, los grupos de nefrólogos, es elaborando guías para que los equipos de atención primaria detecten ese problema y lo prevengan. Y estamos trabajando muy bien en eso, y ya prácticamente están normatizadas por el Ministerio de Salud. Y como último mensaje para este año en particular, que es el riñón envejecimiento, bueno, a esta población en riesgo, saber cómo funcionan sus riñones, tomar las medidas del caso que ya mencionamos, y vuelvo a transmitir, aquí tengo el vaso de agua, y comencemos todos el día de hoy particular y los siguientes tomando un vaso de agua. Doctor. Doña Amelia, bueno, agregar a las palabras del doctor Cerdas, muy sabias, y terminar de parte mía la participación. Hagámosle caso a los médicos, llevémonos un buen control y trabajemos para un futuro mejor de nuestros riñones. Y en aquellos casos también, porque siempre hay que soltar la cuñita, ¿verdad? Y como termino muchos de mis programas o charlas, recordemos, no se lleven sus órganos al cielo, porque el cielo sabe que aquí se están necesitando. Y creo que una buena manera en que estamos celebrando el Día Mundial del Riñón, y de una manera conjunta, porque trabajamos conjuntamente todos los hospitales nacionales, es importante recalcar que el día martes de esta semana se hicieron 2 trasplantes de riñón, uno en el Hospital México y otro en el Hospital San Juan de Dios, y que el día de ayer nuevamente el Hospital México tuvo un donante en muerte encefálica,
y ellos realizaron un trasplante y muy amablemente compartieron otro riñón para los pacientes del San Juan de Dios. Entonces trabajamos en conjunto, trabajamos por la población. Cuatro personas se salvaron esta semana. Sí, en 2 días. En 2 días. En 2 días, bendito sea Dios. Y reaccionaron perfecto. Sí, van señor. bien. Sí, Bendito señor. sea Dios. Entonces celebramos el Día Mundial del Riñón, aparte de la prevención y trabajar por nuestros pacientes, también nosotros trabajando y aportando para aquellos pacientes que ya no se pudo prevenir más y que están en terapia de sustitución renal. Bueno, qué dicha celebrar así, vea cómo me pongo yo, porque yo sé que de verdad puede la gente volver a nacer, ¿verdad? Pero no se trata de llegar a estos extremos, ¿verdad? Tampoco la cuestión, no, en última instancia me trasplantan un riñón, no es tan fácil, pero qué maravilla que en Costa Rica, yo los felicito, se trabaje también en esto. No solo los felicito, sino les ayudo en todo lo que yo pueda y para que cada vez puedan dar mejor atención y que esta gente no queda mal una oración por estas 4 personas para que están pasando los días más críticos, pero para que puedan salir adelante. Doctor Herrera, doctor Cerdas, muchas gracias por haber estado con nosotros y prometo estar hablando de los viejitos. Bueno. A mis colegas de edad que tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Y que no tengan miedo, que si puede más bien diga así, mira, llévame a hacer un examen a ver cómo estoy del riñón. No quedaría mal, no estaría mal la cosa. Les agradezco que hayan estado tomándose un cafecito con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Amelia.